alabanza, pero también Dios tiene algo reservado para hablarnos a través de su sagrada palabra. Y quiero, así sin más preámbulo, que vaya conmigo a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, el último libro de los evangelios. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y a medida usted lo va encontrando, me va indicando con un fuerte amén. Y le voy a pedir que se quede ahí en el capítulo 11, porque mayormente estaremos predicando sobre este capítulo 11, de Juan capítulo 11, versículo del 1 al 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El 4. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cierre sus ojos, levante sus manos, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestros corazones en esta mañana. Padre Celestial, tú que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora venimos clamando a tu Espíritu Santo, que sea usted hablando a través de mi vida, Señor, para poder compartir este mensaje que usted ha puesto en mi corazón, Señor amado, y que ha hablado de una manera poderosa. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú toques, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, y que esta palabra, Señor, nos ayude, nos aliente a seguir adelante, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario a tu voluntad, y solamente tu Espíritu Santo sea presentándose sobre las vidas y sobre las cabezas y los corazones de mis hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar sus asientos. En esta mañana estaré predicando bajo el tema: tu crisis no es para siempre. Amado hermano, tu crisis no es para siempre. Me gustaría en esta oportunidad dirigirme a aquellos amados hermanos que en algún momento de su vida han pasado o están pasando por una temporada difícil. Quizás se han preguntado, nosotros mismos nos hemos hecho una pregunta y hemos dicho en algún punto: ¿dónde está Dios? ¿Y qué realmente está pasando en mi persona? ¿Qué realmente está pasando en mi matrimonio? ¿Qué es lo que realmente está pasando en mis finanzas, en mi familia? Pero Dios en esta mañana tiene una palabra para usted y para mí. Una palabra, más que una palabra, es una palabra profética que nos dice: no toda la crisis es para siempre. Toda crisis tiene una fecha donde se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque pronto Dios dará vida a todo aquello que está muerto. Yo no sé si usted lo cree, amado hermano, pero yo creo que Dios da vida muy pronto a todo aquello que ha estado muerto en nosotros. Cuando Jesús venía a Betania, amados hermanos, siempre llegaba y compartía en la casa de Marta y María y Lázaro. Este lugar era un hogar donde Él llegaba y compartía el pan, compartía la palabra del Señor con ellos. Pero también era aquel lugar donde María llegaba, y cuando el maestro llegaba a su casa, ella llegaba y se postraba a los pies de Jesús para escuchar qué era lo que Dios iba a hablar a su vida en ese momento. Pero no solamente eso, amados hermanos, también la palabra del Señor dice que era una familia que Jesús amaba mucho, y lo dice
3 veces en el capítulo 11 dice que la palabra del Señor, que Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Era una familia muy querida por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que me llama la atención, en primer lugar, es cómo esta familia de estos 3 hermanos habían creado una relación con Jesús. Y como primer punto en esta mañana es que cada uno de nosotros debemos de crear una relación con Jesús en nuestra casa y en nuestra morada. Cada uno de nosotros necesitamos crear una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él viva dentro de nosotros, pero que también esté presente en nuestro aposento, en nuestra morada, en nuestra casa. Que siempre Jesús pueda visitar nuestra vida y nuestro aposento, que cuando nosotros lleguemos podamos sentir que la presencia de Dios está ahí donde nosotros nos encontramos. Por eso es necesario que nosotros podamos crear una relación con Jesús y que Jesús pueda habitar en nuestra casa, en nuestra morada. Ahora bien, amados hermanos, que tengamos una relación con Jesús no significa que estamos exentos de problemas, que estamos exentos de aflicciones, de dificultades, que nuestra fe será probada en algún momento de nuestra vida. Que tengamos una relación con Jesús no significa que vamos a vivir sin problema alguno, sino que la palabra del Señor misma dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él ha vencido al mundo, usted y yo hemos sido llamados a vencer toda adversidad, porque Cristo está en nuestra casa, Cristo está en nuestro aposento y en nuestra morada también. Y algo más que rescataba yo de esta historia era que nos enseña que María era una verdadera adoradora. No era una adoradora solamente de iglesia, sino que ella adoraba al Señor en donde quiera que se encontraba. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener, que nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor, no importando la circunstancia, no importando el problema, no importando la situación, no importando la prueba por la cual nosotros estemos pasando. Nuestra adoración no debe de cesar, nuestra adoración no debe de menguar. Nuestras manos tienen que estar levantadas al cielo diciéndole: Señor, gracias por lo bueno, pero también gracias por lo malo. Que nuestra fe sea inmovible a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de la escasez, a pesar del problema que estamos enfrentando en las diferentes áreas de nuestra vida. Ella adoraba al Señor. Aún en medio del problema ella podía levantar sus manos, y la Biblia nos enseña que ella no solamente estaba dispuesta a adorar al Señor, sino que en otra parte de la Biblia, de los evangelios, nos dice que fue cuando también esta misma María fue con un perfume de gran precio y lo derramó en los pies de Jesús. Y no solamente lo derramó en los pies de Jesús, sino que estuvo dispuesta a derramar sus lágrimas en los pies del Maestro. Y no solamente eso, amados hermanos, también dice la Escritura en el versículo que acabamos de leer, que ella enjugó sus pies con sus cabellos. Pero hoy nos encontramos con esta misma Marta llorando porque su hermano está enfermo de muerte. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia, amados hermanos? ¿Qué nos quiere dejar la Biblia con este pasaje? Que a pesar de todas las dificultades, a pesar de la enfermedad, quizás a pesar de alguna pérdida de algún ser querido, a pesar quizás de una crisis, de alguna enfermedad que podamos estar viviendo, a pesar de alguna crisis económica que podamos estar atravesando o una crisis matrimonial que podamos estar viviendo, nosotros tenemos que aprender a adorar a Jesús en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del proceso. No ser un adorador solamente cuando todo va bien. Hay que ser un adorador aún en medio de la prueba, en medio de la lucha. Nosotros podemos decirle: Señor, la prueba y la lucha no hará que
adoración cese. Aún más allá de mis fuerzas voy a buscar y adorarte, porque sé que en un momento dado tú vas a quitar esta crisis por la cual estoy viviendo. Por eso en esta mañana el tema es: la crisis no dura para siempre, amado hermano. La crisis no durará para siempre. Si tú estás atravesando por una crisis, déjame decirte que la crisis no es para siempre. El silencio muchas veces de Jesús no significa que Él está ausente de nosotros. Muchas veces Jesús se queda en silencio, pero no significa que nos ha olvidado. No significa que no está atento a lo que usted y yo estamos viviendo. Cuando Jesús se queda en silencio es porque Él está trabajando en algo mejor para ti y para mí. Cuando el Señor está en silencio y no miramos nada, que nada estaba aconteciendo, que nada está pasando y que todavía estamos viviendo por momentos difíciles, no significa que la ausencia de Dios está ahí. Significa que Dios está preparando un plan para que todo lo que va a acontecer de ese momento en adelante recobre vida y la crisis por la cual estamos pasando pueda llegar a su final, porque no todas las crisis duran para siempre. El enemigo golpea muchas veces nuestra fe cuando estamos solos, vulnerables, cuando estamos pensando que ya Dios nos ha abandonado. Y lo primero que decimos es que si Dios estuviera aquí, esto no estuviera pasando, como lo dijo Marta y María. Cuando Marta vio y María miró que su hermano estaba muriendo, que su hermano estaba muerto, lo primero que le viene a la mente a ella es: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no estuviera en esta condición. A veces Dios permite los procesos, amados hermanos. A veces Dios permite las circunstancias de nuestra vida. A veces Dios permite la escasez. A veces Dios permite que nosotros pasemos por problemas muy difíciles en el matrimonio con nuestros hijos. Batallamos con ellos porque quizás ya han crecido, quizás ya son adultos y ellos tienen sus propios pensamientos. Ellos van formando su carácter, pero a pesar de todo ello, la palabra del Señor dice que nosotros debemos de adorar al Señor, debemos de permanecer aún en medio de esas dificultades. Nosotros debemos de decirle: Señor, yo sé que mi crisis no es para siempre, sino que tú vas a remover todo aquello que esté estorbando alrededor de mi vida. Y a veces pensamos que porque estamos pasando por dificultades, por pruebas, Dios nos ha abandonado. Simplemente Dios está en silencio porque los caminos del Señor son mejores que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Lo que Dios tiene para ti y para mi vida es más grande que lo que tú y yo podemos imaginar. Y en Juan capítulo 11, 21 dice así: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo primero que cualquiera pudiera pensar en una situación así es que con todo lo que yo he hecho para Dios, las ofrendas que yo he dado a la iglesia, el servicio que yo brindo en la casa del Señor, humanamente podemos pensar y quedarnos quizás creyendo que Dios nos ha abandonado porque la crisis ha tocado a nuestra vida. Pero déjeme decirle que aunque la crisis toque nuestra vida, hay una promesa mayor para usted y para mí. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra, pero yo te quiero decir que la crisis que estás pasando no durará para siempre. Van a venir tiempos donde tú vas a tener tiempos de refrigerio, donde la gloria de Dios caerá sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanza, porque hemos sabido aprender a adorar al Señor aún en medio de la escasez, en medio de la aflicción. Nosotros podemos levantar nuestras manos y decirle: yo sé que esta muerte no es para siempre, todo esto tiene que acontecer porque tú tienes un plan aún mayor que mis pensamientos. Pero me llamaba la atención cuando Jesús le dice
a los mensajeros que habían mandado Marta y María a decirle a Jesús, su amigo, que su hermano estaba muerto, que enfermo. Y Jesús le responde y le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada por él. Pero lo que me llama la atención es que cuando llegan los mensajeros a ellas y le dicen, dice el Señor que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ellos. Pero usted y yo leemos claramente que Lázaro murió. Y cualquiera en el lugar que nos hayan dado una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que haya alimentado nuestro corazón, pero cuando nosotros miramos y seguimos caminando, seguimos confiando, seguimos orando, seguimos levantando nuestras manos, pero que esa palabra que nos dijeron, que esa enfermedad no nos iba a matar, que esa enfermedad no nos iba a destruir, que ese proceso no iba a hacer estrago en nuestra vida, pero cuando miramos la realidad de las cosas, que sí aconteció lo que nosotros nos imaginábamos, lo que nosotros no queríamos que pasara, aconteció. Imagínese usted la frustración de Marta y María cuando en el capítulo 11 de Juan, versículo 21, le dijo Marta a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era una pregunta, amados hermanos, era una conversación como de reclamo. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué no estuviste aquí conmigo? Señor, ¿por qué tuviste tanto tiempo que esperar para poder llegar a mi casa? Porque a veces pensamos que porque estamos tomados de la mano de Dios, los procesos no van a llegar a nosotros. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debemos de ser probados como el oro refinado. Cada uno de nosotros nuestra fe en algún punto va a ser probada, a ver si decidimos marcharnos, a ver si decidimos volver atrás, a ver si decidimos, estaba mejor en el mundo, estaba mejor antes que no buscaba del Señor. Señor, si tú hubieras estado conmigo, esto no me hubiera acontecido, porque tú me abandonaste. Estoy orando, estoy adorando, estoy alabando a Dios, estoy sirviendo en la iglesia, pero vino una desgracia a mi vida, vino una muerte a mi vida, vino una escasez a mi vida, mis hijos se han descarriado, pero si tú realmente hubieses estado conmigo, esto no hubiera pasado. Imagínese usted la frase de Marta hacia Jesús, si usted hubiese estado conmigo, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cuántos en algún punto de nuestra vida le hemos dicho a Dios, ¿por qué estoy viviendo este proceso? ¿Por qué has permitido esta enfermedad? ¿Por qué has permitido que hayan problemas en mi matrimonio? ¿Por qué permitiste que este ser querido se fuera de nuestro lado? ¿Por qué has permitido que esta enfermedad me desgaste poco a poco? Si tú hubieses estado conmigo, esto no hubiera pasado. Déjeme decirle, amado hermano, en esta hora, que Jesús sigue estando con nosotros. Jesús está con la iglesia, Jesús está con usted, pero lo que usted y yo tenemos que hacer es permanecer adorando, es permanecer alabando al Señor en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Decirle al Señor, no entiendo, Señor, nada de lo que está pasando, no entiendo qué es lo que tú quieres hacer conmigo, pero a pesar de todas las cosas, yo seguiré confiando, seguiré parado aquí en la iglesia, en mi casa, adorando al Señor, a ver qué es lo que tú vas a hacer tocante a mi queja. Amados hermanos, tenemos que seguir buscando a Dios, a pesar de las cosas que quizás humanamente no entendemos que para nosotros son pérdidas, pero Dios dijo, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella. Déjeme decirle, amado hermano, que Lázaro no fue un profeta. Lázaro no escribió un libro en la Biblia. Lázaro no fue llamado como uno de los discípulos o uno de los apóstoles a Jesús. Lázaro no fue un predicador. Lázaro no fue un diácono de la iglesia. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Lázaro. Quizás usted está pensando dentro de usted, yo no hago nada para el Señor. Pero déjeme decirle, amado hermano, que no necesitamos predicar, no necesitamos
cantar, no necesitamos hacer nada en la iglesia, pero Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para su vida, porque con nuestro testimonio, con lo que Dios va a hacer en nuestra casa, con lo que Dios va a hacer en nuestra vida, nosotros le estamos diciendo al mundo que servimos a un Cristo de poder, que puede levantar de los muertos aquello que se está perdiendo, que puede resucitar los sueños de aquellos que se han perdido, porque con nuestro testimonio nosotros podemos decirle al mundo que Cristo sigue obrando de una manera sobrenatural. Dios permitió que la enfermedad tocara la casa de María y de Marta. Dios permitió que la enfermedad tocara la vida de Lázaro y permitió que todo el mundo se diera cuenta en los alrededores. La gente venía a la casa de María diciéndole y de Marta: pobrecita estas dos mujeres, pobrecita por lo que están pasando, pobrecita estas dos mujeres, porque Dios así permite muchas veces que el mundo conozca nuestra situación, que la gente conozca por lo que estamos atravesando. Pero lo bonito de todo esto, amados hermanos, que cuando tú te mantienes confiando, yo no le estoy hablando a personas que solamente sirven a Dios en momentos donde todo está bien. Yo le estoy hablando a personas que pueden adorar a Dios aún en los momentos difíciles, se mantienen confiando y diciéndole al mundo que está bien que todo el mundo se entere, porque también todo el mundo se tiene que enterar de lo que Dios hará con cada uno de ustedes, con mi vida, con su vida. Y la gente tiene que reconocer que nosotros servimos a un Dios que tiene todo el poder sobre todas las cosas y que la crisis no dura para siempre, sino que todo lo que está muerto un día tiene que resucitar. Nosotros tenemos que saber comprender que nosotros le pertenecemos a Dios, que nuestra vida le pertenece a Dios, desde la planta de nuestros pies hasta la corona de nuestra cabeza. Tu vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios. Cuando tú te mantienes confiando en medio del proceso, cuando tú te mantienes adorando al Señor en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, y tú no te rindes ni bajas tus brazos, tú estás poniendo un letrero acá en lo alto diciéndole al diablo: mi vida, mi familia, mis hijos, mi finanzas, mi enfermedad le pertenecen a Dios, no le pertenecen al mundo. Desde la planta de los pies hasta la corona de mi cabeza, yo le pertenezco a Dios, yo soy hijo de Dios. Y cuando tú pones esa barrera entre el enemigo, entre tu vida y el enemigo, tú le estás diciendo que Él no tiene potestad sobre ti. El único que tiene potestad sobre cada uno de nosotros es Dios. El único que puede quitarnos la vida es el Señor, que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Cuando tú piensas, amado hermano, que es el final, Dios está preparando una manifestación gloriosa. Cuando nosotros pensamos que es el final de todo, Dios está preparando una manifestación gloriosa. Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Usted sabe cómo el diablo habla a nuestra mente, queriéndonos decir que dejemos de buscar a Dios, que no vale la pena, que Él nos ha abandonado y que Él no está escuchando nuestras oraciones. No confundamos, amado hermano, con una pausa o un proceso que nosotros podamos estar llevando, que es el final de nuestra historia. No confundamos que una temporada difícil es ahí donde nos vamos a quedar todo el tiempo. Dios todavía puede escribir una nueva historia y un capítulo diferente en nosotros. La historia de Lázaro es una historia muy hermosa, pero tiene un propósito en el sufrimiento de él. Él era una pieza muy importante para la providencia de Dios. Lázaro no fue una persona que quizás pudiéramos decir que hizo grandes cosas para Dios, quizás no hizo nada como muchos de nosotros, pero Lázaro tenía un propósito divino en las manos del Señor.
Dios usó su enfermedad para que toda aquella región de Judea pudiera comprender, porque en versículos anteriores, capítulos anteriores, ellos habían estado en esa ciudad y habían salido apedreados, habían salido corridos, habían salido que la gente los perseguía, porque Jesús andaba anunciando el Evangelio. Por eso cuando Jesús recibe los mensajeros de Marta y María, le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella. Y quiero decirte, amado hermano, que nos mantengamos confiando que este es un plan de Dios que tiene para nosotros. Esta enfermedad por la que quizás estás pasando, la escasez que tú puedas estar viviendo, o el problema matrimonial que tú puedas estar pasando, esto no es para siempre, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella. Pero mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo del 8 al 16. Juan 11, capítulo 11, versículo 8 al 16. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro, pero Jesús decía esto de la muerte, dijeron entonces sus discípulos: dicho esto les dijo después: de nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Yo no sé, amados hermanos, si usted puede entender esta palabra que acabamos de leer. Jesús le dice: nuestro amigo Lázaro duerme, y vamos ahora a despertarle. Pero uno le dice: Rabí, ¿cómo tú quieres regresar del lugar donde hemos salido corridos, donde nos quisieron apedrear? Y le dice: por eso me alegro ahora de que Lázaro haya enfermado, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Ahora vamos a ir, porque los que andan en luz no pueden tropezar, porque andan en la luz que es Cristo Jesús. Entonces uno de los discípulos, llamado Tomás, le dijo a los consiervos de los discípulos: vamos también nosotros para que muramos. Muchas veces, amados hermanos, hay personas en medio de nosotros que cuando nosotros estamos queriendo hacer las cosas para el Señor, ellos todavía no tienen esa fe agigantada, no tienen esa palabra dada por el Espíritu Santo, sino que creen que por lo que están atravesando, por lo que nosotros estamos viviendo, es el final de la historia, y que también, así como otros padecieron, así mismo nosotros vamos a perecer también. Pero yo te quiero decir en esta mañana, amado hermano, que la enfermedad o el proceso que nosotros podamos estar viviendo, nosotros tenemos que aprender a reprender y a decirle al diablo que lo que nosotros estamos esperando que Dios va a hacer con nosotros es más poderoso que por lo que podamos estar atravesando. Dios tiene algo poderoso para tu vida y para mi vida. Jesús apareció en la casa de Marta y María y de Lázaro 4 días después de que había sido puesto en el sepulcro. ¿Por qué, amado hermano, apareció 4 días después y Jesús no corrió a resucitar o a sanar a Lázaro? La razón era que los judíos tenían una creencia que cuando una persona moría, el espíritu y el alma de esa persona no salía hasta el tercer día. Si Jesús hubiese llegado antes, toda la gente que se había llegado a la casa de Marta y María, todos aquellos judíos, todos aquellos hombres y todas aquellas personas que se habían convocado
para mirar la muerte de Lázaro, hubieran pensado que no fue Dios el que iba a resucitar a Lázaro, sino que algo había acontecido según las creencias de ellos. Pero Jesús quería dejarle claro a todos los judíos y a todos aquellos que estaban mirando el padecimiento de la casa y de la familia de María, que el que iba a llegar era el que iba a resucitar, porque no necesitaba llegar antes, sino necesitaba llegar hasta cuando ya no hubiera esperanza, hasta cuando ya todo estuviera perdido, hasta cuando la ciencia dijera que ya no había solución, hasta que todo estuviera desgastado humanamente. Jesús hace la aparición 4 días después que le habían puesto en el sepulcro. Pero Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El único requisito que Dios quiere de usted y de mí es que aprendamos a confiar, es que aprendamos a creer, es que nos mantengamos adorando, mantengamos nosotros confiados que si Dios ha dicho que la enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella, es que Dios va a hacer algo en tu problema, Dios va a hacer algo en tu familia, Dios va a hacer algo en tus hijos, Dios va a hacer algo en tu finanza, Dios va a hacer algo en tu matrimonio. Pero tienes que adorar al Señor, tienes que confiar en Dios, tienes que permanecer en la brecha, tienes que decirle: Señor, no me voy a mover hasta que remueva este problema, hasta que tú quites esta crisis, porque sé que esta crisis no es para siempre, hasta que quites todo espíritu de muerte que quiera venir a mi vida. Aleluya. Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Este era el momento preciso para que Jesús llegara. Este era el momento indicado. No era cuando ellas pensaban, no es cuando tú piensas que Jesús va a aparecer en tu problema. Es para cuando Dios tiene diseñado que te va a promover a un diferente lugar. Es para cuando Dios tiene programado que esa enfermedad va a salir, pero esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Juan capítulo 11, versículos 38 y 42 dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. A veces pensamos que ya todo terminó, que ya todo pasó y que no podemos salir de ese lugar. Le dijo Marta: ya hiede, Señor, ya todo el mundo, el olor se siente, todo el mundo sabe la condición por la cual estoy pasando. Todo el mundo ya se enteró de que hay una crisis en mi familia, en mi vida. Todo el mundo ya sabe de que algo está pasando que no está bien. Y Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aleluya, amados hermanos. La gente tiene que saber que el problema que tú estás viviendo no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, para que la gente sepa que Dios puede procrear vida donde no hay vida, que Dios es el dueño de todo, del aire, de todo lo que en el mundo existe, y que Él puede darnos vida aún aquello que el mundo ha dado por sin esperanza. Y yo te quiero decir algo, amado hermano, con toda sinceridad. Hay momentos que la vida te va a poner donde tú ya no vas a poder mirar un panorama claro. Hay momentos que la vida te va a poner porque hiciste decisiones equivocadas. Hay momentos que la vida te va a poner contra la pared, donde te vas a sentir impotente, donde te vas a sentir que humanamente no puedes hacer nada. Van a haber momentos que ya te vas a cansar de orar, te vas a cansar de clamar,
porque nada está aconteciendo, porque nada ha sucedido. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros aprendamos de ellas y no las volvamos a cometer. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros reconozcamos que no es con nuestra fuerza, no son con nuestras capacidades, sino porque ha habido una intervención divina. Amado hermano, yo te quiero decir con toda certeza que este predicador que está aquí con ustedes en esta hora, estoy acá porque Dios puso un proceso en mi vida en la ciudad de Nueva York. Me dejó sin trabajo, perdí la casa, perdí todo, y por esa razón vine buscando nuevos horizontes. Yo te quiero decir que si tú estás en una condición en este momento, pasando una mala situación, yo te quiero decir que lo que tú estás viviendo no es para matarte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada por ella. Yo te quiero decir que me vine decepcionado, me vine quebrantado, no sabía qué hacer, pero aún en medio de todo, yo le decía a mi familia, algo Dios va a hacer con nosotros, algo Dios tiene preparado para nosotros. No lo entendíamos, veníamos de allá sin nada, pero veníamos con la presencia de Dios, veníamos confiados de una palabra que habíamos recibido de parte de Dios. No entendía, amados hermanos, y no te quiero decir que de la noche a la mañana empezó todo a fluir. Pasó el tiempo, pasaron las circunstancias, pero a medida nosotros seguimos confiando, mi esposa empezó a congregarse, empezó a buscar del Señor, empezó a entregarse en cuerpo, alma y espíritu, a servirle a Dios, no a medias, amados hermanos, porque Dios no quiere nuestro servicio a medias. Yo te quiero decir que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha bendecido, hasta aquí Dios ha guardado de nosotros. Seguimos en pie de guerra, en medio de aflicciones, de tribulaciones, quizás de escasez o de lo que usted quiera decirle, de procesos de enfermedad, pero seguimos levantando nuestras manos al cielo, confiando que cada uno de los procesos que usted y yo podamos estar viviendo no es para matarnos, sino es para que la gloria de Dios se manifieste por usted y por mí, amado hermano. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Me gustaría, amado hermano, que en esta mañana empecemos a confiar y a confesar que Dios hará algo diferente con nosotros. Diga, amado hermano, Dios hará algo conmigo en esta mañana. La palabra del Señor dice que todo el que cree, todo el que cree, no es solamente para el que escucha, como nos dijeron el viernes, es para todo aquel que cree que Jesús es el Señor y se levantó de los muertos y está sentado a la diestra, y todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo hará. A mí me gustaría que comenzáramos en esta mañana a decirle, Dios hará conmigo algo grande. Pero dígalo, amado hermano, creyendo en su corazón. Y todos los que me han visto quizás caer, verán lo que Dios ha empezado a ver en mi vida, y que todo lo que ha estado muerto y toda la crisis que he estado viviendo no es para siempre. La crisis tiene que huir, la crisis tiene que terminar. Toda muerte espiritual, toda muerte financiera, toda muerte matrimonial, toda enfermedad tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús, y todo el mundo tiene que ver lo que Dios hará contigo. Dígale, Dios hará cosas nuevas conmigo, con mi familia en esta mañana. Dios removerá. Dios removerá toda piedra en esta mañana y quitará toda atadura del diablo que pueda estar interrumpiendo nuestra vida. Mire lo que dice Isaías, y quiero que lo encuentre conmigo, y quiero invitar al ministerio de alabanza que pase a este lugar. Isaías 54, 17, y a medida lo va encontrando se va poniendo en pie.
Isaías 54, 17. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Tu casa y mi casa le pertenecen a Dios. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá, dijo Jehová. Amado hermano, quiero que la iglesia declare con fe estas palabras. Cierre sus ojos, levante sus manos y declaremos estas palabras en fe, creyéndole al Señor. Levante sus manos y diga: mi crisis no es para siempre. Dios no me ha abandonado. Jesús todavía está trabajando en mí. Lo que parece muerto no estará siempre así, sino que Dios lo resucitará. Voy a quitar toda piedra que estorba de mi vida. Voy a creer aunque todavía no lo veo. Voy a confiar aunque no entienda. Jesús tiene la última palabra en tu vida. Dios todavía puede glorificarse en mi vida y en mi familia. Mi casa le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Y el mañana está en las manos de Dios. Yo creo que Dios tiene el control de cada uno de nosotros, y la crisis por la cual puedas estar atravesando no es para siempre. Dios remueve toda piedra, Dios quita todo aquello que estorba, Dios resucita sueños, porque tú y yo le pertenecemos a Dios desde la planta de nuestros pies hasta la corona de nuestra cabeza. Tú y yo somos creación de Dios. Tú y yo, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Toda arma forjada queda cancelada en el nombre de Jesús. Y todo aquello que el enemigo ha querido robar y que la gente conoce, pero también en esta hora Dios te dice: ahora voy a